Estás escuchando Chisme de Kotatsu, un programa de japonés chido donde chismeamos pom Japón en mano sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Japonés chido. Güey, no sé si se han preguntado alguna vez de dónde viene el omiyage. Lo habíamos platicado en alguna ocasión. Este omiyage es una forma de llamarle al souvenir o al recuerdito. Pero siento que tiene diferentes formulaciones, figuraciones, el omiyage. En el sentido de que omiyage significa, bueno, leyendo los caracteres como tal, podría ser como algo que se da en una tierra específica, ¿no? Tiene esos caracteres de nacimiento y de tierra. Por lo tanto, podría estar asociado eso, ¿no? A la particularidad de un lugar. Sin embargo, aunque el omiyage, ¿no? Normalmente los productos que se venden en las estaciones de tren y demás relacionados al omiyage tienen en sus paquetes, ¿no? Como estas referencias inmemoriales, ¿no? Como de, güey, desde 1800 haciendo esto, ¿no? Desde, güey, 1500 preocupándonos por el sabor tradicional del mochi, ¿no? O sea, es decir, cada quien vende su producto. Pero la venta de la historia, o sea, vender la historia como tal, pues es un acto bastante modernillo, ¿no? O sea, la recapitulación histórica, y sobre todo con el propósito de vender, tiene una formulación bastante modernilla. Entonces no pudiéramos asegurar que el omiyage tiene esas raíces que se aseguran en muchos blogs desde tiempos ancestrales. Es cierto que cuando, por ejemplo, la banda peregrinaba sobre todo hacia los santuarios como más enigmáticos, ¿no? Como puede ser el santuario de Ise, de Nuestra Señora Materatsu, del cual chismeamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior sobre la boda de mi cuate. Cuando la banda viajaba hacia Ise en un peregrinaje, era común que probaban, por ejemplo, el akafuku, que es una pasta de frijol dulce que venden afuera del santuario. Así a unos pasos de la puerta principal tienes dos edificios gigantescos que ahora son gigantescos porque la fama la han ganado y ahí venden el akafuku. Y entonces la banda que iba a peregrinar allá pues probaba el akafuku ahí, ¿no? No solamente en un tiendezón como ese, ¿no? Pero era parte, ¿no? De ese peregrinaje, el probar cosas que se hacían, sobre todo en los lugares, aledaños a los santuarios, como era el caso del akafuku. Entonces, por ejemplo, ese tal vez es uno de los llamados omiyage, como más anclados, ¿no? En algún punto que tiene referencias de cierta manera asequibles. Asimismo, el Itojirushi Senbei, que también era de Ise, ¿no? Como una especie de galleta de arroz que funciona como un gran omiyage porque pues, se puede repartir y pues, es lo mismo, es como el pombo Japón. ¿A quién no le gustan unas galletas de arroz tan chidas? Además de que son grandes botanas para lo que tú quieras, para unos cervezcos o para un tecito. Entonces digamos que ahí están esos dos productos que están muy anclados, ¿no? En un momento específico, como puede ser el periodo Edo. Y hay otros, ¿no? Relacionados como al peregrinaje que pudieran tener un cierto abrevadero en tiempo-espacio. Sin embargo, el omiyage o el recuerdito más común era traer amuletos de los santuarios. Eso era muchísimo más simbólico que pensar como de, güey, le va a llevar a alguien un sokufuku, güey, a mi tía, güey, no mames, le va a gustar. Sino que era más común traer amuletos de regreso porque el amuleto garantizaba la protección del hogar, ¿no? La protección de la familia, la protección del negocio, de lo que fuera. Después estos amuletos se quemaban, es decir, había ritualidad en eso, ¿no? Había un propósito más allá del peregrino como un individuo que iba al santuario y tenía una connotación muchísimo más comunitaria, ¿no? El que alguien de la comunidad viajara afuera y regresara. En ese aspecto pudiéramos anclar como ciertas particularidades del omiyage, pero no con el ritmo capitalista que pudiera tener ahorita. Sin embargo, en la época moderna, ya en el periodo Meiji, 1903, digamos que principios del siglo XX, con el desarrollo de las industrias ferroviarias empezó a existir la posibilidad, ¿no? De traslados más rápidos, ¿no? Y la posibilidad de entonces quizás sí pensar en llevar ciertos productos, ya no solamente los amuletos, sino cierta comidita o algo que pudieras encontrar, ¿no? Que se pudiera producir solamente en ciertos lugares. Sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, aquí en Nara, es muy popular el Kaki no Hano Sushi, que por ejemplo es sushi, bueno, es un pedazo de arroz, ¿no? Con salmoncito o con sardina
y que está cubierto en una hoja de kaki y se avinagra, ¿no? Pues para mantenerlo, ¿no? Para que pueda durar ahí más tiempo bien, sin echarse a perder. Y era muy común que, por ejemplo, la banda que se trasladaba desde Wakayama o hasta Nara se llevara el sushi así. ¿Por qué? Pues porque era fácil, ¿no? Porque podía durar y porque era fácil de transportarlo. Y no necesariamente era como Miyagi, o sea, no era como de, ay, le voy a llevar a mi familia un salmoncito, güey, de la costa, sino que era una forma habitual de transportar de las personas que tenían viajes. Por ejemplo, era muy común en las personas que trasladaban la madera desde las montañas de Nara hasta Wakayama, que las trasladaban a través del río. Lo he platicado cuantiosas veces. Las personas, la banda, por ejemplo, que estuvo en las presentaciones de la Tokidoki Hakusho en México, les platiqué eso, ¿no? Que era muy común que la banda trasladara madera desde Nara hasta las costas de Wakayama y que además se las llevan por río, ¿no? Entonces había alguien encargado de pilotear, digamos que los troncos, ¿no? Se iba a bordo de los troncos y los iba llevando y había muchas personas que se involucraban en el rol y pues al final provocaba un desplazamiento, ¿no? Es decir, las personas llevaban la madera desde Nara hasta Wakayama y volvían, ¿no? Y en su regreso era común que llevaran este tipo de comida, el sushi envuelto en hojas de persimmon. ¿Por qué? Porque en su tránsito de regreso al archipiélago era una comida que era fácil de transportar y que además les iba a durar, ¿no? Con pescado que se producía en Wakayama. Pero no era un omiyage, o sea, no era como, le voy a llevar a mi familia el recuerdito, güey, sino que era parte del mismo tránsito, ¿no? Parte de esta forma de alimentarse en diferentes regiones, cuyo traslado era un poco más complicado, ¿no? No había trenes, ¿no? No era posible como, sí, ahorita tomo el tren desde Wakayama hasta Nara, ¿no? Entonces digamos que los omiyage no tienen necesariamente, ¿no? Esa raíz de comercialización desde tiempos inmemoriales, sino que con el desarrollo de los trenes, de las movilidades más fáciles, ¿no? Más prácticas, y del capitalismo como tal, particularmente en la década de los 60, cuando, por ejemplo, se empiezan a instalar los trenes bala, cuando las estaciones de trenes dejan de ser solo estaciones de trenes y pasan a ser centros comerciales monumentales. Cuando todo esto empieza a suceder, entonces los omiyage, de la mano de las estaciones de las compañías de trenes y de los centros comerciales como Takashimaya y todos esos centros comerciales monstruosos del Japón, empiezan a ver ahí una oportunidad, ¿no, güey? ¿Por qué no comercializamos esto, güey? O sea, justamente ya no estamos comercializando entonces el sushi envuelto en hoja de pérsimo, estamos comercializando tradición, ¿no? La tradición de los leñadores que viajaban hasta Wakayama, ¿no? O sea, ahora tú puedes saborear eso, cuando en realidad pues, era la comida de eso, de banda que tenía que chambear, ¿no? Y en su desplazamiento llegaba hasta la costa y tenía que volver a la montaña, caminando en muchas ocasiones, ¿no? En traslados muy, muy largos o quizá en río, pero digamos que esa ha sido la lógica del omiyage y que llega un momento en el que encuentra, ¿no? Una brecha bastante poderosa, particularmente eso en los 60, y el convencimiento de que era una especie de obligación, ¿no? También se combina mucho con esta ondita de que en aquel tiempo no era tan fácil, por ejemplo, viajar, ¿no? O sea, el desplazamiento de las personas hacia el extranjero y dentro del territorio, pero conforme llega el desarrollo económico durante la década de los 60 y particularmente en los 70, que hay un boom tremendo, cuando Japón pasa de ser un estado industrial a postindustrial, entonces sí, ¿no? Se empieza a ver como estas personas que en su desplazamiento, ¿no? También denota cierto accesibilidad, ¿no? A productos de fuera, ¿no? De otras prefecturas, a cierto estatus, ¿no? De, güey, esto lo traje desde Hokkaido, güey, porque se puede, güey, ya sabes, ¿no? Entonces empieza a haber una relación ahí muchísimo más de clase, muchísimo más pues, del capitalismo, de comprar productos, ¿no? De hacerse de productos y también una buena, o sea, buena no en el sentido de que yo digo, güey, qué bueno, güey, sino una buena en el sentido de pues así se vende, así se vendió, ¿no? Una buena estrategia de marketing de las compañías de regalos, ¿no? De souvenirs, de omiyages, en el trazar esta obligación, ¿no? Es decir, si vas de viaje, pues tráele el recuerdito a la banda con la que trabajas, tráele el recuerdito a la banda con la que estudias, tráele el recuerdito a la familia, ¿no? O sea, es decir, se trata de compartir, ¿no? En este intento de generar, ¿no? Como ciertas raíces de la tradición japonesa en la familia, en la unión, en el grupo, en la igualdad, que también hace sentido ¿no? con esta intencionalidad de borrar al individuo, ¿no? Y depositarlo en una especie de régimen familiar siempre, ¿no? Estructural,
por encima de cualquier otra cosa. Y entonces creo que ahí el omiyage ha sido pues, ¿no? Ha encontrado bastante buen asidero. Ahora que estuve en Corea, por ejemplo, me fui con dos amistades de acá del Japón. Hace una semana, más o menos. O sea, cuando usted esté escuchando esto, hace una semana, no importa cuándo sea eso. Y justamente anticipándonos a la Golden Week, pensando que en la Golden Week, si viajábamos, pues iba a estar medio aperradillo. Entonces, anticipándonos con un paso adelante de la Golden Week, decidimos ejercer el viaje a la Corea ocupada. Y me llamaba la atención eso, ¿no? Que mis dos amistades en todo momento están como de, ay, güey, tengo que llevar un Miyagi a no sé quién, ya no sé quién, ya no sé quién. No a personas, sino a lugares, ¿no? Como, pues seguro a la oficina, seguro a mi casa y güey, seguro ¿no? A este lugar donde se juntan estas personas, ¿no? O sea, a sus grupos, ¿no? De actividades, ya sea en un caso deportivas y en otro caso sociales. Y ya como, güey, ¿tú vas a llevar omiyages a alguien? ¿A algo? ¿A alguien? Ya como, no. Nah, pues no, o sea, güey, no, ¿para qué? No, o sea, como que, no, es que o sea, entiendo la emoción del recuerdito, del souvenir, cuando encuentras algo que es para alguien, ¿no? O sea, que dices, no mames, güey, para esta persona. O sea, me acuerdo mucho haber visto en el museo creo que fue de Valencia, no recuerdo bien, una taza, ¿no? Con una tabla periódica. Y dije, güey, pues para mi cuate Gabriel, güey, ¿no? O sea, está hecho para ese güey que es químico, amigo de toda la vida, químico, pues, güey, merecedor de una taza con un mapamundi, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, esto para este güey y así, ¿no? Pero pensando así como, esto para la compartición, me parece el concepto chido, pero también por otro lado luego veo esa como sensación de obligatoriedad, ¿no? Pues que no, a mí no me late, güey, a mí no me late, que cuando te nace está chido, pero que cuando lo sientes con obligación está tan chido. Y me ha tocado viajar con grupos de amistades que llegan y antes de hacer cualquier, ¿no? Acto güey, vamos a ir para acá y vamos para acá, como que una preocupación inmediata es como de, güey, hay que ir a comprar los humillajes, güey, no antes que nada, y ya nos lo quitamos de encima, ¿no? O sea, parece que así van ciertas amistades, no todas, y no pudiera decir que es un acto general de la sociedad japonesa, porque pues, yo no conozco a todas las personas del Japón que viajan, ¿no? Cómo actúan. Parece una tendencia muy respaldada por una industria muy grande del omiyage que está detrás, siempre poniendo ahí omiyages en las estaciones y pues, güey, ¿no? Y hay gente que dice, ¿no? Como, es que en México no se acostumbra a eso, ¿verdad? Y es como, güey, pues no sé en México, o sea, ¿por qué este afán, ¿no? De hablar siempre como si fuéramos todos una masa homogénea? Pues no sé, güey, no sé qué hace todas las personas de México, ¿no? No sé ustedes cómo se sienten en torno al recuerdito, al omiyage. ¿Son de comprar recuerditos? ¿Compran algo, llaveritos, calcetines? ¿Qué llevan? Tal vez uno de mis souvenirs favoritos, de mis omiyages favoritos, es el cervezco, ¿no? Saber qué cerveza bebe la banda en los lugares a donde voy y, güey, probar, ¿no? Y así como ese top 3 o top 4, pues, güey, llévate unas cuantas y ya que se ejerza o la compartición o quien le caiga a la casa, pues, güey, aquí hay chelita de tal o cual lugar. Pero, güey, ¿ustedes cuál es su omiyage de cabecera en el archipiélago o en otros lugares? Déjenlos ahí en sus comentarios. Aguante Pompón Japón. Yo diría que Pompón Japón tendrá que ser uno de esos de cabecera. Que por cierto, tienen su tienda en la estación central de Osaka, en el edificio de Lukua. Ahí los pueden encontrar en la primera planta, si no recuerdo mal. Tienen un puestecito muy bonito y ahí dice Pompón Japón. Vaya, llégase de sus Pompón Japón. Probablemente no hay mejor recuerdito que usted pueda llevar desde Osaka que Pompón Japón.